Hey, amigos de Cultura Rock. Uno cuando empieza a escuchar sonidos iberoamericanos descubre, sí, que tenemos la influencia española, tenemos la influencia mexicana. Muchos artistas prefieren irse de México a España. Nuestro invitado del día de hoy hizo todo lo contrario. De España se fue para México. Y es un placer tener al señor César Tamargo, pero él en un mal invierno y en una mala cruda, como lo dirían en México, decidió llamarse César Maltrago. César, bienvenido a Cultura Rock. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí bien hallado. Aquí me encuentro en Ciudad de México con un tiempo, como podéis intuir, un poco caluroso. De Sí. hecho, está el ventilador, no sé si lo escuchas algo por ahí. No, 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 está todo perfecto. Se anula completamente, ¿no? Eh, sí, Y bueno, nada, César, empecemos. ¿Cómo hace un asturiano, un hijo de Chichón, decir fotógrafo, poeta? ¿Qué eres? ¿Fotógrafo, poeta, artista o eres la comunión de todos esos y después ya después decidiste con qué ir ensayando? pues realmente empecé escribiendo porque me llamaba, no sé, bueno, es de esto que estás en las páginas. Me gustaba mucho la música de pequeño, pero yo no sabía componer. Pero lo que más me llamó la atención fue la escritura, así de primeras, porque era lo que veía más accesible a la hora de, con lo que podías jugar y tal, ¿no? Y me regaló mis padres un libro de Miguel Hernández y les pedí uno de Rimbaud, una temporada en el infierno, y a partir de ahí va saliendo una cosa, otra cosa. Eh, Había una revista también en el kiosco de al lado de mi colegio, de mi instituto, que se llamaba La Cáñamo. Y todo era alrededor de la parafernalia de cannabis y cosas de estas, ¿no? Y aparecían psiconautas ilustres, era el número de esta revista. Y ahí estaban todos los escritores de los mejores, los que más llegaron a gustar con el tiempo, de Quincy, Rimbaud, Baudelaire. Aparecía un artículo de Aleister Crowley, aparecía artículos sobre los Beatles también, todo relacionado con la cultura del cannabis y demás, ¿no? Pero todo eso te abre a otras cosas, ¿no? Y sobre todo si tienes la biblioteca ahí al lado, pues vas a... Porque bueno, nosotros no crecimos con Spotify ni YouTube tampoco. Entonces era ir a la biblioteca o que te dejase un amigo un cassette o que te lo grabase o que te grabase un CD también. Eh, Aunque de, de pequeño también el tocadiscos, o sea, mis padres tenían un tocadiscos que me lo cargué yo precisamente. de ese guaje que buscaba el cassette, para quienes no lo sepan, guaje, en mexicano podría ser tonto, pero en asturiano es niño. Recordemos, por ejemplo, Ah, el guaje Villa, el niño ah, Villa, campeón del mundo, ya que estamos hablando, ya que el mundo está hablando de fútbol durante estos últimos días. viene de un botijo, creo, aquí. De un Sí, botijo donde se bebía pulque o algo así. Pero no, o sea, no me hagas mucho caso del todo, ¿eh? Pero sé que viene de un botijo y que luego se utiliza ese término como para pendejo o tonto y tal. sí, de ese guaje que estaba en Chichón, al César de hoy que puede ser que duerma, no duerma, la sociedad de la niebla todavía existe algo en el corazón o esos atractores extraños o ahora lo que está lanzando con el quebrantahuesos, de todo esa, ahí sí, eres una mezcla de todo, de los trabajos que has hecho y de las cosas que quieres presentar, que, que es más César y que más de ese, que, mejor dicho, quién es Maltrago y quién es el guaje de Shishon. Yo en un principio
Bueno, al principio te ocultas un poco, ¿no? O sea, realmente persona significa máscara, ¿no? O sea, en sociedad te presentas en cierto sentido como una máscara, ¿no? Pues el nombre es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si Sí, te vas a dedicar a hacer música, pues al principio, pues, no sé, pues te puede dar un poco de... Mostrar tu trabajo como un nombre te puede dar un poco de pudor. Entonces te escondes igual ante un apodo. Es un apodo que me puso un amigo. No tiene la misma connotación que aquí en México que Malacopa. Y bueno, pues fue fluctuando con esos primeros atractores extraños esa banda, que ya definía un poco todo, que era esa teoría del caos y esos vectores que te iban llevando hacia un lado u otro, que al final terminaron por formar la Sociedad de la Niebla. Pasé por diferentes formaciones, ya que el mundo de la música es bastante precario, entonces cambia la gente. El que siempre me mantengo como capitán soy yo, ¿no? Al final, por eso siempre decido, no es por algo egomaníaco, ¿no? sí. Que no te llames Smoke Society o alguna cosa así, sino porque el que perduras eres tú, ¿no? Y nada, al principio empezamos así con unos amigos, ¿no? Un colega que se llama Carlos García Marrón, que toca la guitarra muy, muy fino, y con un cajón flamenco y tal, ¿no? Luego ya nos pusimos en formato eléctrico con la Sociedad de la Niebla, que fue ya con el segundo disco, con el Salmos 150, y ahí ya empezamos a darle caña con las guitarras y volver descubriendo las texturas de las guitarras, haciendo un poco, disfrutando un poco el concepto banda, más que nada, y sobre todo llevándolo por tintes como Swell Maps o Nick Cave o Jacobites y ese tipo de música así un poco más alternativa, ¿no? De esas experimentaciones musicales y personales que se dan en ese crecimiento natural, ¿cuál parte te ha gustado más? ¿Maltrago, los extractores, los atractores, la sociedad de la niebla? ¿Cuál, qué? Ahí sí que tú digas, me siento más identificado. Maltrago es el eje fundamental, todo gira en torno a Maltrago. Maltrago es la marca, digamos, ¿no? Lo que cambia siempre son las bandas, Atractores Extraños, La Sociedad de la Niebla, sus chamucos, César Matrago y sus chamucos. También tuvimos, llegó a ser también César Matrago y la Virgen del Fracaso. Ahora mismo estamos volviendo o al concepto de la Sociedad de la Niebla o los expertos nigromantes, que a mí me gusta ese nuevo término como banda, porque ahora estamos preparando una banda más direccionada hacia sonidos un poco electrónicos pero mezclados, ¿no? En plan como, o sea, salvando distancias, Portishead y Thom York y demás. Está construyéndose ahí algo, ¿no? Fraguándose. Antaño, pues cada banda tenía como su sello, ¿no? Me acuerdo que Ike Walker era la batería de la Sociedad de la Niebla, tenía una gran pegada en el bombo y hacía que la música sonase con mucha fuerza, muy Pixies a veces. Sí. Y al no tener una técnica muy marcada, a veces te permite ese sonido más naif que se busca, como los Byron Femmes y todos estos grupos, ¿no? Que no, Coco Rossi, que no busca la perfección, sino una esencia, una estética. Y ahora mismo, pues estamos intentando conjugar técnica técnica y estética de una manera coherente y a ver. Y bueno, mientras estoy yo como César Maltrago en solitario, pues haciendo avanzadillas de guerra, ¿no? El otro día toqué con las víctimas del Doctor teloneé a las víctimas del Doctor Cerebro. En Perú estuve teloneando a Daniel F. Eh,
no sé, qué más telón por ahí conocido. Bueno, pues vamos haciendo conjuntos en general y... Ah, con Iván García, es verdad. También Sí. a con Lázaro Cristóbal Comala también toqué en una ocasión. Y bueno, tengo una colaboración con Nacho Vegas que es lo más, digamos, el hito por ahora, ¿no? Sí, casualmente Nacho, que está ahorita también en América, anda también, exactamente está en Colombia en estos momentos, eh, pero ¿cómo? Iba a pasar por Bogotá a hacer algo, ¿no? De una mini presentación. Sí, Y luego, a luego medianoche, Medellín. sí, a medianoche aquí en Bogotá y después se presenta en la ciudad de Medellín, pero la, la expresión pateras al sur siempre me ha gustado porque es como el mundo al revés, llamémoslo así, como si el norte fuera el sur. ¿Por qué decides viajar a México? O hacer esa búsqueda del Pues otro mira, César. ahora mismo te puedo dar una respuesta aún más contundente de la que podría haber dado antaño. Antaño pensaba, pues, Argentina, yo el rock argentino lo amo. Y también muchos cantautores argentinos, ¿no? Estaba pensando en Argentina, porque siempre quise ir a Argentina, pero también quise ir a México, porque México, sobre todo me llamó la atención a través de unas indagaciones de Antonin Artaud, Artauz, para el que no lo conozca, Antonin Artauz, el del Pensanervios y bueno, había un libro en la biblioteca de mi universidad que era Los Tarahumara y ensayos sobre María Izquierdo. María Izquierdo era una pintora de aquí, muy en la línea de Frida Kahlo, y me llamó mucha atención y su experiencia con los Tarahumara. En aquella época estaba leyendo yo a Leopoldo María Panero también y poniendo en paralelo esas dos vidas, la de Antonin Artaud y la de Panero. Panero también tenía delirios de grandeza y no sé, bueno, a veces se creía el rey como una lata de sardinas y el otro pues también tenía cosas así cómicas, ¿no? Que decía que llevaba el bastón de San Patricio. Los Tarahumara, los Raramuri de aquí no le trataron muy bien, pero bueno, él tuvo la experiencia esta, ¿no? Del peyote y tal. Y me llamó la atención porque, bueno, o sea, no es otro mundo totalmente diferente. Por ejemplo, el chamanismo tiene sus raíces en Rusia también, ¿no? Por ahí, Sí. en diferentes lugares. Pero no se conserva de la misma manera que aquí. Y sobre todo, Argentina es como una pequeña Europa, es como, no sé, igual me insultan, pero es como, es como un poco, a mí Buenos Aires me recordó un poco a Madrid, o sea, salvando distancias, el obelisco, el Palacio de Oriente, tal, pero la concepción de los bares, las farmacias iluminadas, o sea, no, aquí no tiene nada que ver, por ejemplo, Ciudad de México no tiene nada que ver con Madrid ni Barcelona, y mucho menos con Gijón. Pero Buenos Aires, por ejemplo, sí que vi ahí bastante cercanía y la verdad es que la situación musical en Argentina ahora mismo está fatal, tal y como está Madrid también. O sea, ahora mismo México y quizás el norte de España, Asturias y Cantabria, Galicia, puede que sean los mejores sitios donde te traten como músico. Aparte de si te metes en la línea del recorrido de Portugal también, antes del coronavirus también era bastante interesante esa ruta, ¿no? Aquí en México se hacen cosas, eso es lo bueno. También hay anarquía para lo bueno y para lo malo aquí, ¿no? Y también hay mucha improvisación y esa improvisación ayuda a hacer cosas también. Hay poca burocracia también. Cosa que a veces entra un poco en conflicto y en detrimento de la perfección,
Pero lo importante es hacer cosas sobre todo y yo creo que México es un gran país para eso. Además que es un país que es enorme, no sé cuántas Españas caben aquí. O sea, es que estamos hablando de un país que tiene diferentes climas, tiene diferentes gentes, muchas culturas diferentes, diferentes dialectos, diferentes palos musicales. Porque mira, aquí mismo tengo esta es una jarana que me hizo un amigo Sí. y ahora estoy jaraneando un poco y, por ejemplo, saqué un son jarocho en asturiano el otro día. Y algo así yo creo que va a entrar en el disco. Voy a mezclar así algunas cuestiones culturales que veo que en la Asturias rural aún permanecen, esa libertad que aún permanece. Bueno, y hablando de esa libertad, cuando decidiste irte a México, la familia en Asturias, ¿qué te dijo? Que si estaba loco, que iba a venir, mi tío me decía que a los 2 meses me traían en una lata de zinc. Eh, se ha muerto. Eh, otros colegas me decían que mejor me hacía una operación en la boca y me la ataba. Así porque lo mejor es que no hablase si quería salir vivo de México. Y mira, aquí estoy. Pues, pues bueno, César, aprovechando que estás hablando que hiciste el son jarocho y demás, ¿qué se viene? ¿El nuevo álbum cómo será? ¿Cuándo tienes predestinado? Pues no predestinado, sino lo tienes en promedio para sacarlo. Estamos trabajando ahora en ello. Tenemos estas dos canciones que acabo de estrenar, que es Ciberdecadencia y Orfidal y Frío. Y son dos caras de una misma moneda. Una es totalmente grotesca y decadente. Bueno, grotesca, más que grotesca no, es decadente lo que dice. En la musicalidad, ¿no? Es bastante potente. Y luego la otra es bastante sentimental y no tan industrial, digamos. Sí. Bueno, ¿y dónde la gente puede, ahí sí, los que te están viendo, bueno, ¿dónde van a encontrar a dónde encuentran a César Maltrago? ¿En qué plataformas? Cierto, eso hay que aprovechar a decirlo, ya que se estrenó. Pues en Spotify ya se encuentran los dos temas, los dos sencillos, que formarán parte de Bestiario de Curiosidades. Y YouTube, en Apple Music, Amazon Music y todo, Deezer, Tidal no sé si murió ya, no sé. Para mí era para mí era la mejor plataforma. A mí siempre lo que más me gusta se va como el Discman, no, el Discman no, el minidisc, Sí. que eran buenísimos para grabar. Eh, Está en todas las plataformas. El vídeo corrió a mi cargo el de Ciberdecadencia y Orfidal, porque quería hacer una sátira de la inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? Y luego el vídeo de Frío lo hicimos como muy como se haría en los 90, una cámara caminando por ahí y a ver si conseguíamos captar momentos interesantes para luego montarlos. Y la verdad es que no quedó nada mal. Es una canción que dura muy poco, pero que en su producción yo creo que hay mucha sutileza. Frío, la canción está en YouTube. Yo recomiendo verla en YouTube. La tenéis en Spotify. Y pronto saldrá en formato físico. No sé exactamente cuándo, porque depende al final unas cosas se retrasan y tal. Para mí lo ideal sería que estuviese en septiembre. De septiembre a octubre, a finales de octubre va a salir, yo creo. Yo creo que Pues, va a ser y bueno, ya adelanto que va a ser como una especie de cassette que se abre, pero que también tiene un NFC para que tú lo acerques a tu teléfono, lo escuches desde ahí y lo puedas conectar al Bluetooth
para Ah, que escuches genial. los graves bien y todo. Y estamos pensando en hacer una especie también de interfaz visual de como si fuese un MS2, o sea, una cosa así como retro y como un reproductor personal, ¿no? Que te Sí. aparezca en tu dispositivo. Pues César, yo quería agradecerte el tiempo y la oportunidad. Te esperamos en Colombia, ya has venido a Medellín, entonces te esperamos en Bogotá para poder vivir esos malos tragos y no sentir frío, sino calentarnos con tu música. No, ahí se está muy bien. En Medellín, en Santa Elena, un poco de frío hay, pero a mí me encanta Colombia. Me trata muy bien. Tengo ganas de tomar una guapanela. Eh, tengo ganas de llamar a una canción a guapanela también. Eso. Eh, por, por- por cierto, la canción de Frío se empezó a grabar en Colombia. Lo que es el ukelele se grabó en Colombia y las guitarras se grabaron en Colombia, en Medellín, en Santa Elena. Y a ver si esta vez pues hago un recorrido y paso por Bogotá también. Pues Y esa es la idea, nada, esperarte y ahí sí conocerte en vivo, César. Pues César, yo te quería agradecer el tiempo, el espacio, off the record, contémosle a la gente, casi no tenemos esta entrevista por ciertas cosas de logística, pero aquí lo ah, tienen, César Maltrago, aquí en Cultura Rock. puedo Dale, añadir, pueden, les agradezco que visiten mi canal de YouTube. sí, Y claro. que, bueno, si pueden suscribirse es un gran halago y además siempre ayuda. Cualquier tipo de comentario aunque sea hasta insultante, me parece correcto, lo pueden dejar ahí. De hecho, ya hay alguno, pero también los hay muy buenos. Y les invito a eso, a que vean esa cantidad de vídeos que muchos, como tú has dicho, yo me dediqué a la fotografía, pues muchos vídeos vienen de mi propia autoría. Pues César, ahí sí estaremos ahí pendientes. También esto lo verán en YouTube. También vamos a taguear a César en su canal de YouTube. Y pues César, agradecerte el tiempo. Y por último, y disculpa, la guinda del pastel, Vocación de Perdedor es mi primer trabajo audiovisual serio y sale también Nacho Vegas. Se trata de una elegía, bueno, en ese momento no era elegía porque no se sabía nadie sabía que se iba a morir. Se trata de una semblanza de un poeta, amigo mío, que estuvo en la cárcel, más tarde murió y este documental pues acabó siendo una especie de documental de culto y está ahí en YouTube, está gratuito para el que lo quiera ver y está en mi canal también, se llama Vocación de Perdedor. Hay mucha música y mucha poesía y les invito a que lo disfruten. Pues bueno, César, gracias por estar aquí en Cultura Rock. Cuídate mucho. Muchas gracias, Gerson. Te agradezco mucho la paciencia. Vale. Sí, espérame. Y